tal? Bueno, hay un tema que siempre es polémico, sobre todo en el mundo de los videojuegos, porque tiene más aristas que en otros medios de entretenimiento, ¿no? Este es un tema que genera mucho debate y que generalmente se debe a momentos muy puntuales que hacen que algo pueda o no seguir perteneciendo a algo. Estoy siendo medio vago en la descripción para presentar un poco mejor el tema. El tema del video es ¿qué compone una saga de videojuegos? Una saga es algo que tiene algo en común y los guía, tipo que vos comprás el producto número 1, el 2, el 3, el 4, los que vengan a tener, y vas a encontrar lo que estás buscando. En el caso de series de televisión, una saga o una serie es coherente consigo mismo, pero solo tienen que prestar atención a la historia. Por eso hay muchas veces que, por ejemplo, en Game of Thrones, cuando dejaron de adaptar los libros y pasaron a crear sus propias historias, se nota un cambio en la narrativa muy grande. Ahí la saga medio que se quiebra, porque no mantiene el mismo estilo que tenía en las primeras temporadas. Y lo mismo pasa con muchas series de televisión, con los cómics pasa muchísimo, porque cada vez que cambia una época o un editor o un escritor, se nota mucha diferencia en lo que venía haciendo al anterior, y es uno de los motivos por los cuales los cómics tengan tanta dificultad en fidelizar sus clientes, entre otros motivos. Y por eso pasa, por ejemplo, con películas que se hacen spin-off para darles otro tono, otra narrativa para que sean diferentes. Pero claro, en películas, libros, series de televisión, dibujitos animados, historietas, todo está rondando la narrativa. Hay algunas otras cosas que infieren, tipo la forma que en el caso sea una película o una serie, se filma, la cantidad de diálogos, etcétera, etcétera. Pero todo está muy cerca de la narrativa. Como no son medios interactivos, está centrado en la narrativa. O sea, si la historia cambia, o si los personajes cambian, o la forma de contar cambia, puede quebrar los parámetros para que siga siendo una misma saga. Pero difícilmente pasa porque está todo muy focado en la narrativa. Entonces son muy puntuales las cosas que pueden afectarlo. En el caso de los videojuegos, la narrativa poco infiere en mantener algo en una saga o no. Porque al fin y al cabo son juegos. Lo que importa es la jugabilidad. Entonces, cuando vos comprás un juego de la saga Need for Speed, vos buscas un juego de carreras con autos y carreras de callejeras donde te persigue la policía. No estás buscando un survival horror. Entonces, por más historia que le puedan poner, por más autos que le puedan poner, siempre va a ser un juego de carreras callejeras. Esa es su característica. Eso hace que sea de la misma saga. Se le puede ser mejor, puede ser peor una entrega que otra, pero la jugabilidad debería ser la misma. Si alguien cambia la jugabilidad, es cuando esa saga se rompe o algo así. Hay ejemplos muy puntuales de juegos que cambiaron tanto que han dividido la base de fans, porque rompieron la saga y básicamente como que crean dos o más, dependiendo de los casos, ¿no? Entonces, una saga de videojuegos tiene que mantener una esencia, lo que es muy difícil, porque a veces repetir lo mismo no es suficiente, a veces repetir lo mismo pero hacerlo mejor basta. Requiere un montón de trabajo y talento que no es tan fácil de decir, porque esa serie tiene un nombre famoso, va a ser automáticamente un éxito. No, al contrario, vos estás presionado para mantener y superar ese éxito a cada entrega. Entonces, el equilibrio de innovación con fidelidad a los principios de la saga, en el caso de los videojuegos es aún más difícil que en el caso de los otros medios donde te cuentan una historia,
porque los factores todos están relacionados a contar la historia. Acá es cómo lo jugás. Si a vos te gustan los RPGs y tu RPG se transforma en un juego de acción, medio que te fuiste a la vez. O sea, no por obligación te tiene que gustar. Entonces por eso es que hay spin-offs muchas veces, porque es aprovechar este mundo, estos personajes, este nombre que tiene fama y verlo de una forma diferente. Por ejemplo, Metroid Prime. Está el Federation Forces, que es muy diferente a los Metroid normal. Por eso tiene otros protagonistas, no es Samus, para que la esencia de la saga principal no se vea afectada por los cambios que quisieron hacer en esa entrega específica. Por ejemplo, Resident Evil en sus primeras entregas era un juego de survival horror copiando todas las bases de Alone in the Dark, y cuando fueron a hacer un juego de tiro con pistola y todo más se llamó Gun Survivor porque era un spin-off con una jugabilidad completamente diferente a los Resident Evil. A muchos les habrá gustado más, a muchos les habrá gustado menos, pero la saga principal de Resident Evil estaba acá. Cuando vos compras Gun Survivor estás comprando otro tipo de juego que se pasa en el mismo universo de Resident Evil, que mantiene algunas esencias. Lo mismo con Mario. Super Mario tenía su saga de juegos. Cuando salió Mario Kart no fue Super Mario Bros. 5, fue Super Mario Kart. Mario Paint no fue Super Mario Bros. 6, fue Mario Paint, porque son cosas totalmente distintas. Lo que tienen en común es que usan el aspecto de Mario para ese tipo de juegos, adaptando cosas de la saga principal a la nueva que están creando. Y lo mismo pasa con un montón de juegos, donde para ser de una saga tenés que mantener la fidelidad, pero tenés que no cansar a tu público. Y eso es algo muy, muy, muy difícil de conseguir. En el caso de Resident Evil, como citábamos antes, el 1, el 2, el 3 y el Code Verónica siguieron el mismo modelo que hartaron a la gente. Realmente ya los últimos tenían mucho menos éxito, no porque fuesen inferiores en sí a los primeros. A mí, sí, Code Verónica y Resident Evil 3 me parecen muy inferiores al 1 y el 2, pero también admito que es en gran parte por el hartazgo que yo ya tenía de hacer siempre lo mismo en los juegos. O sea, había poquísima innovación del 2 para el 3, del 3 para el Code Verónica, que te dijesen, pucha, ¿cómo quiero jugarlo? Tenías que ser muy fan de esa mecánica como para que realmente te agrade, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que de repente solo jugó eso, no jugó los anteriores y no le molesta. A mí, por ejemplo, el Resident Evil 0 me gusta muchísimo, pero también ya me venía medio cansado. A mí me parece mejor hecho que el 3 y el Code Verónica, por eso me cansa menos. Pero sí, el jugar Resident Evil 4 fue para mí una renovación total, es mi Resident Evil favorito. Pero a muchos les disgustó los cambios que se hicieron en el juego. Yo creo que son exageradas las críticas, que tipo Resident Evil 4 per se no rompe con el esquema de survival horror, aprovecha las tecnologías nuevas que había en la época y crea una reinterpretación de lo mismo. Los puzzles se dan de una forma más orgánica, la historia sigue siendo igual de pésima. Inclusive un poquito menos mala que la de los Resident Evil anteriores, te pones a analizarla, pero sigue siendo horrible, básica, al más no poder. Pero funcional al juego, obviamente. Todas las historias de los Resident Evil, por más malas que sean a la hora de analizarlos como historia, son funcionales al juego. La del 4 es un poco menos mala nomás. Pero la jugabilidad cambió. Un poco. En vez de transferir la dificultad del juego a la incomodidad de los controles, hizo los controles más cómodos y por eso tuvo que trasladar la dificultad a otras cosas. Que eso es básicamente el cambio que hay de Resident Evil 0, último que salió de la fórmula antigua, al 4, el primero de la fórmula nueva. Al ponerlo realmente en un mundo 3D, no en una foto con puntos de impacto y caminos trazados donde vos podías estar, sino realmente un mundo 3D que rodea a los personajes, ¿no? La forma de manejar es más o menos la misma, es medio tanque en el 4 y en el otro, tenés que entrar en la posición de disparo para disparar, no te puedes mover mientras disparas, está todo igual que en los anteriores, solo que el mundo 3D real
les dio otras libertades y otras condiciones para hacerlo. Entonces los puzzles se dieron más, de una forma más orgánica puesta en el juego, siendo que parecen que es más reales que podrían estar, ¿no? Que sean más lógicos realmente, pero son cosas más acordes, no están forzados a, tipo, vos tenías un escuadrón de la SWAT que no sabía patear una puerta. Entonces hacías todo tipo, tocar un piano para que veas en la casa que era un laboratorio. ¿Quién se le ocurre eso? ¿Cuál es la lógica de eso? Eran puzzles muy forzados para poder hacer la historia. En este son más orgánicos, más naturales dentro de lo posible, ¿no? Ese es el cambio, por ejemplo. En uno de los últimos cambios de God of War se pasó de un hack and slash clásico, que era una evolución de los beaten up anteriores, por un juego más de acción en tercera persona, más parecido a Resident Evil. Porque los hack and slash estaban muy, muy en baja. Con certeza hay muchos que les gusta más la técnica anterior de God of War y a muchos que les gusta más el nuevo God of War. Por eso tanto es que se cambió la nomenclatura, ya no es más God of War 1, 2, 3, ya directamente tienen un nombre para un poco para que la serie no parezca que es algo viejo, muchísimo juegos, películas, todo tienen eso para que no parezca que vos tenés que ver o jugar 8 juegos anteriores, etcétera, etcétera. Resident Evil es uno de los pocos que todavía lo mantiene, pero disfrazado. Resident Evil Village, Resident Evil siempre con algo de escondiendo el número para que no sea tan... tengo que jugar 8 Resident Evil para entender la historia. No, no necesitas. La idea es que sea fresco y nuevo. Zelda tuvo eso hasta el 2. El tercer Zelda ya tuvo un nombre, el cuarto Zelda tuvo otro nombre y así por delante. Hablando de Zelda, siempre Zelda fue una de las series que más se mantiene fiel a sus principios, pero más innova dentro de su franquicia, sin dejar el core del juego desaparecer. O sea, siempre está, pero siempre hay algo extremadamente nuevo que hace que jugar cada juego sea una experiencia renovada. Hay muy pocos juegos que son continuaciones directas de los anteriores, y aún así, como el caso de Tears of the Kingdom con Breath of the Wild, tiene tantas diferencias en jugabilidad, al mismo tiempo que tiene tantas similitudes, que no es lo mismo jugar uno que el otro. No es simplemente ver un capítulo nuevo, jugar un capítulo nuevo. Por eso Zelda siempre se tiene en la parte de la crítica y el público tiene tan buena estima, porque es uno de esos juegos que mantiene esa primicia de que, bueno, vos tenés que ser fiel a lo que sos y al mismo tiempo tenés que ser innovador, que es un equilibrio muy, muy difícil. O sea, cuando un juego no lo logra, no es tan sorprendente. Es decir, ¿cómo puede ser que la cagaran así? La presión es muy fuerte. Entonces, tipo, muchos juegos fracasan por ser demasiado fieles a los anteriores y otros juegos fracasan por ser demasiado diferentes. Entonces, ese equilibrio no es fácil de mantener. Zelda es medio que una excepción a la regla. Nintendo, por ejemplo, ha cagado la fidelidad en la serie Paper Mario, donde Paper Mario 1 y 2, La Puerta Milenaria, son un RPG por turnos, parodia de los RPGs, parodia de Mario, y su jugabilidad es la de un RPG típico japonés, adaptándose al universo que crearon y las transformaciones en papel, el juego de cómo que sería si fuesen papel los personajes, etcétera, etcétera. Pero ya Super Paper Mario abandona bastante el RPG y entra más en el mundo de plataformas de los Mario de siempre, ¿no? Y eso hizo que muchos fans del Paper Mario tradicional se sintiesen decepcionados. Pero al mismo tiempo, cada vez que se hace un Paper Mario más tradicional, los que son fans de Super Paper Mario se sienten decepcionados. Entonces ahí es lo mismo que si ahora a Sony se le ocurriese, bueno, vamos a hacer un God of War a la moda antigua. Los fans de los últimos dos God of War van a sentirse decepcionados porque la jugabilidad de este no es lo que ellos estaban esperando. Mientras que los que se sintieron decepcionados con los dos nuevos van a estar contentos que vuelven a la antigua jugabilidad. Lo mismo podría pasar con los Resident Evil, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando esa innovación
no puede ser tan fiel a lo anterior y bueno, vamos a abrazar lo nuevo. ¿Compensa seguir o compensa hacer una saga nueva? Antiguamente sería una saga nueva. Por ejemplo, Dino Crisis surgió de ser Resident Evil, pero había tantas diferencias que bueno, vamos a hacer una saga nueva. Devil May Cry, lo mismo, era lo que iba a ser Resident Evil 4, pero no, esto está demasiado diferente a Resident Evil, vamos a hacer un juego nuevo. Hoy por hoy las inversiones son tan grandes que arriesgarse a un nuevo título no los dejan, entonces tiene que ser con el nombre famoso. Y ahí es donde realmente puede surgir un problema, porque te fuerzan los productores, por una obvia razón, obviamente. El juego cuesta cientos de millones de dólares y tenés que buscar asegurar que la gente lo compre para recuperar esa inversión, si no todo el mundo se queda sin trabajo, muchos se van a la quiebra. Entonces poner un nombre famoso ayuda a atraer público. Pero de repente ese juego ya no es más esa saga. Entonces, las sagas de videojuegos se guían por su jugabilidad. A veces la jugabilidad es una moda pasajera y vos necesitas renovarla porque el nuevo público no le gusta esa jugabilidad. Y los que están de las viejas épocas no son suficientes para cubrir los costos de lo que cuesta hacer un juego hoy en día. Entonces cambias la jugabilidad para atraer nuevo público. Pero si no le agradas a ese nuevo público y perdés mucho del anterior, podés quedarte sin nada. Por eso volvemos al punto que encontrar ese equilibrio de innovación y fidelidad, como es el caso de Zelda, es muy difícil, por eso tan pocos juegos lo consiguen. Mira World of Warcraft. No es Warcraft 4, porque es otra cosa diferente a los Warcraft anteriores. Es World of Warcraft, porque es un Morph RPG, un MMORPG, que no es la misma jugabilidad de los juegos tácticos que vos jugabas en la PC. Tiene todo el sentido que se llame diferente. Si es un nuevo RPG, podrían haberlo llamado World of Warcraft 2, pero no sería Warcraft 5. Mientras tanto, puede salir un Warcraft 4 para contar una nueva historia o poner nuevas mecánicas que antes la tecnología no dejaba. Así de simple. Mario Kart es lo mismo. Mario Kart no es Super Mario, es un juego de carreras con Mario. Entonces no es que salen 5 Marios al año, no, sale un juego de carreras de Mario, a veces sale un juego de deportes, de otros deportes de Mario, a veces sale un juego de party game de Mario, que no son nada que ver con los de plataforma y no tienen nada que ver entre los otros. Nintendo, por ejemplo, para citarlo, tiene ciertas franquicias que tienen cierta jugabilidad, entonces los juegos salen cuando tienen algo nuevo para esa franquicia. A veces crean una nueva jugabilidad que no se encaja en ninguna de las franquicias y sale una franquicia nueva, como fue el caso de ARMS o Splatoon. Splatoon podría muy bien haber sido pensado, bueno, vamos a hacer un juego de tiro de Mario basado en el fruit de Super Mario Sunshine. ¿Sabes que esto no tiene nada que ver con Mario? Vamos a hacer una nueva franquicia. Más o menos, yo creo que no es así. De repente yo pensaba, bueno, vamos a hacer un juego de tiro que sea diferente a los otros juegos de tiro, vamos a hacerlo con tinta, no tenemos ninguna franquicia que se lo banque, tendremos que hacer una nueva. Y más o menos por ahí va. En otras productoras, bueno, necesitamos un nuevo Resident Evil. O necesitamos un nuevo juego que venda 300 millones de dólares. Bueno, ¿qué franquicia tenemos que puede darnos esto? Bueno, hagan un juego para esto. Son formas y formas de hacerlo. Cada empresa sabe dónde le aprieta la horma del zapato. Y lo que sí es que las sagas de videojuegos no pueden mantenerse fieles a sí mismas de la misma forma que una novela o una serie de televisión, donde lo que importa es la historia y la narrativa. Acá la jugabilidad. Y la jugabilidad es mucho más complicada, porque una película te puede aburrir de 1 o 2 horas, perdiste 2 horas. Ahora un juego te puede llevar mucho tiempo y si te aburrió no vas a comprar el siguiente. La película decís, bueno, esta estuvo mala, capaz que en la próxima mejora. Y si mejora, seguís viendo, entonces, ok. Ahora un juego, vos vas a decir, voy a gastar $70 en el que el anterior no me gustó. Vas a esperar y vas a elegir otro. Entonces, en la importancia de la fidelidad o no, dependiendo de lo que le convenga a cada franquicia, es mucho más fuerte e impactante, sobre todo en una época donde vivimos de tantas continuaciones porque las inversiones son tan caras. Y cada vez esa presión por ese equilibrio es mucho más alto.
Imagínate lo que debe ser dentro de una empresa que tiene que hacer la saga, continuar un juego que es muy famoso y están los que quieren renovar, los que quieren ser más fieles a lo que se hacía antes. Llegar a eso debe ser una linda discusión cotidiana a la hora de hacer un juego. Que tiene que llegar a un buen resultado final, que el buen resultado final es un buen producto que le agrade a la gente y quiera seguir jugando esa saga de videojuegos. Entonces, el asunto del video de hoy, para redondear la idea y no hacerlo más largo, es ¿por qué no todas las sagas de videojuegos consiguen mantener ese equilibrio? ¿Y qué sería ese equilibrio? Creo que lo debatimos bien acá en el video. Las sagas de videojuegos se basan en su jugabilidad, que al mismo tiempo que tiene que ser fiel a lo que era, pero al mismo tiempo tienen que ser innovadoras para que la saga pueda subsistir y sea digna de ser una saga. Es un equilibrio muy difícil, que no todas las empresas consiguen hacerlo, y las que lo consiguen con mayor o menor grado de éxito. El hecho de que no lo consigan tampoco significa que está mal, pero puede decepcionar a muchos, como fue en mi caso de Street Fighter 3, donde de Street Fighter solo tenía el nombre, pero la jugabilidad era tan diferente que me dio asco. A muchos les encanta el Street Fighter 3, les parece el mejor juego de peleas. A mí me parece muy malo y que no es Street Fighter, porque realmente su jugabilidad está centrada en cualquier otra cosa menos en lo que hacía la jugabilidad de Street Fighter 2. Por algo después volvieron a las otras. Pero los fans de Street Fighter 3 de repente no se sienten tan cómodos cuando sale Street Fighter 4 y se parece a Street Fighter 2 y no al 3. A mí sí, me puso muy contento que Street Fighter 4 volviese a las raíces. Pero ahí se dividió el grupo a la base de fans. Ahí están los que les gustó la más nueva jugabilidad y los que les gustó la jugabilidad más vieja. Capaz que si hubiesen lanzado el Street Fighter 3 con otro nombre, podrían haber tenido resultados diferentes. Street Fighter 3 fue un fracaso comercial. Es fácil decirlo ahora, lo tendrían que haber lanzado con otro nombre, así los fans de Street Fighter no se sentían decepcionados y tenían menos mala prensa. Capaz que en el momento dijeron, si lo lanzamos sin el nombre de Street Fighter, nos vamos a la B. Y capaz que era simplemente, sí, bueno, la B nomás. Bueno, así que espero que les haya gustado el video. Si tienen algo que comentar sobre este tema, pueden ponerlo acá en la caja de comentarios o en las redes donde lo publiquemos. Y si te gustó realmente, dale like. Si te gusta el contenido que hago acá en el canal, por favor suscríbete. Y si podés, compartilo para hacer crecer la comunidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima.